mencionado la propuesta del presidente de Perú de realizar una castración química a violadores de menores de edad por el caso de esta bebé. Sí. A ver, ¿qué ha dicho el presidente? De que no van a ser tolerantes, que ningún violador de menores va a quedar impune. Vamos a ver la nota, por favor, y enseguida entramos en materia para justamente conversar con relación a este tema. Y ¿sabes qué? Yo recuerdo que en nuestro país hace mucho tiempo se ha estado hablando de la castración química, pero, tengo que decir porque ha salido a relucir el hecho de que no serviría de mucho. Exacto. ¿No? Son tantos factores, perdón, es que hay que abrir un poquito más el lente. Hay tantos factores para poder siquiera pensar. Uno es el estudio que mencionaba Leo, lo que mencionabas, Mimis, pero yo me voy a un tema más estructural. Si tienes una justicia como la que tenemos, la cual es burocrática, no es... retardación de justicia. Tiene retardación. Incluso tienes fallos que después de tiempo, por ejemplo, el caso del bebé Alexander en contra del doctor Jerry Fernández. Claro. Entonces, eso te hace pensar que no seríamos los más probos para aplicar un método de este tipo, quizás contra un inocente. Puede ser. Pero podría ser. Es que hay que revisar todo, lo que pasa todas es que las también aristas, se está cuestionando sobre todo la eficacia de estas sustancias que se utilizan para la castración química. No solamente se habla del tema de las sustancias que se utilizan, sino también del tema psicológico. Ahí voy. Justamente basándose en eso, en lo que piensa un violador. O sea, lo castras químicamente un violador y lo inutilizas, digamos, físicamente, pero mentalmente no. A ver. Y en ese caso, perdón por el tema, mil disculpas que estemos hablando de este tema, por si acaso, si está en este momento alguna niño o niña alrededor, los papás tomen en cuenta la temática que estamos tratando. A ver. Un violador puede agarrar lo que sea para cometer su fechoría. Hay que, creo, antes de empezar a abrir el debate, hay que intentar entender qué es lo que pretende la castración química. Yo te lo voy a contar porque lo tengo acá justamente un artículo muy interesante de ciencia. Lo que intenta la castración química es reducir, bajar o eliminar los niveles de testosterona en el hombre. Exacto, por eso. ¿Para qué intenta eliminar estos niveles de testosterona? Justamente para inhibir completamente el deseo sexual. Ahí está. Físicamente dejaría de funcionar como hombre. Ahora, lo que se dice comúnmente. Estamos explicando qué es lo que intenta hacer la castración química. Sin embargo, no existe ningún estudio científico, ninguno, que sea moderno, después de la década del 60, que es el último estudio que se hizo, que realmente pueda demostrar categóricamente, contundentemente, que la castración química logra ese objetivo. Ahí está. No hay. A ver, la tenemos ya con nosotros a la señora Jessica Echevarría, abogada en todo caso, doctora Echevarría, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ella es penalista. Este tema de la castración química que nuevamente se está tocando, pero ya en el Perú, pero que obviamente nos rebota porque en nuestro medio también sufrimos de lo mismo, de este tipo de vejámenes contra menores de edad. Me gustaría que usted me explique un poquito más y me diga, por favor, su parecer con relación a esta temática. ¿Funcionaría en nuestro medio? Querida Miriam, un saludo. Siempre es un honor compartir con ustedes realmente este espacio. Muchas Saludo a las demás personas que nos acompañan en este momento y a toda la teleaudiencia. Mi opinión como abogada que litiga y se dedica exclusivamente a llevar casos de violencia sexual en la cual son víctimas niños es lo siguiente, ¿ya? La castración química no es la solución. Yo entiendo en este momento el repudio general que hay en Perú por el caso de la pequeña, porque ha sido un caso tan doloroso como tal vez en algún momento nosotros hemos sentido cuando sucedió el infanticidio de la niña Esther el año 2020, ¿ya? Entonces comprendo esa bronca y que también se quiera como tal vez desde el poder político dar soluciones que de alguna u otra manera terminan siendo soluciones parches porque son soluciones populistas improvisadas que no vienen, digamos, en ningún momento a dar una solución y le voy a explicar por qué, ¿ya? La castración química se aplica en muy pocos países, ¿ya? Entre esos, por ejemplo, Rusia, Polonia, Indonesia, y de manera, digamos, a pedido personal, si alguien quiere, digamos, utilizarlo para que se esté sometiendo a un tratamiento psiquiátrico de que padezca, digamos, de pedofilia, lo utilizan. En Estados Unidos se permite, digamos, en Alabama y en California. Pero ¿cuál es el problema de la castración química? Y es lo que yo quiero explicar.
¿ya? Primero, nosotros tenemos que entender que la pedofilia, ¿ya? Que viene a ser, digamos, la atracción sexual hacia el niño, así como la pederastía, que ya es el acto, digamos, de cometer el abuso sexual o la violación, no se va a solucionar castrando químicamente, que viene a ser, digamos, inyecciones que se colocan para, digamos, de alguna u otra manera paralizar el líbido y lo que viene a ser el tema de las hormonas. No se trata, digamos, de que es un tema de hormonal, porque mucho, ya en su gran caso la mayoría de los violadores de niños, es un tema que abarca más allá de lo biológico y que viene a ser del tema, digamos, de órganos genitales. Entonces está, digamos, en la mente de lastimar y producir daño a esa criatura, a ese niño. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Claro. Número 2, la castración química no ha traído, digamos, resultados donde se ha aplicado. Y número 3, es bastante costosa y hay que hacer, digamos, un seguimiento, porque, por ejemplo, en Corea del Sur, donde también se aplica, cuesta, digamos, por violador mensualmente al gobierno $5.000. Ahora, la inyección, digamos, que quieren aplicar en Perú, varían los precios de $200 a $500, porque son inyecciones incluso que utilizan, digamos, los urólogos y los oncólogos en el tema de cáncer de próstata cuando tienen que disminuir el líbido. Entonces son inyecciones que se tienen que aplicar y acompañar de pastilla mensualmente, semestralmente, trimestralmente, y tiene que haber todo un acompañamiento y es un gasto económico fuerte, que yo no creo, digamos, que haya el acompañamiento médico en la actualidad en régimen penitenciario, ni tampoco, digamos, que se embolsen, y no creo que sea una realidad en Perú. Y termino con esto, ¿ya? Pienso, digamos, que Perú es uno de los países que tiene, digamos, dentro de su legislación penal las sanciones más drásticas, si hablamos en el tema, digamos, de año, de lo que se conoce como cadena perpetua. Entonces, el tema, digamos, de castración química, yo encuentro que es una medida política para ahorita aplacar el sentimiento de rabia que hay en el país. Bien, doctora, gracias por su opinión. Un poco iba con lo que antes mencionaba. Tenemos una nota que hemos preparado nosotros, porque hemos salido a preguntar a la gente también qué es lo que piensa. ¿Sabrá la gente realmente lo que es la castración química? Tenemos una notita, volvemos, seguimos charlando con usted y seguimos en este debate. Vamos. Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad. Es la propuesta del presidente Perú, Pedro Castillo, castración química para violadores de menores, adolescentes y mujeres. El proyecto de ley será formalizado en los siguientes días al Congreso de ese país. Es nuestro deber hacerlo con sentido de urgencia y determinación. Aquí no hay lugar para la inacción, para la parálisis. La vida está por encima de todo. La propuesta surge luego de que se conociera una violación que impactó al pueblo peruano. Una pequeña niña de 3 años que fue violada y secuestrada por un taxista, a quien se lo conoció como el monstruo de Chiclayo. El hombre confesó el crimen y fue enviado a la cárcel por 9 meses con detención preventiva. Sin embargo, muchos coincidieron que no es suficiente. Muerte. Pena de muerte debería ser. Castración química no vale. Esta marcha es para exigir, para pedirle a nuestro presidente que nos apoye, que basta ya de tanto abuso contra nuestros niños. Tengo 2 hijas, lamentablemente no me siento impotente de ver a la criaturita, te juro que me rompió el corazón. Actualmente la menor de 3 años se recupera en un centro médico. Actualmente el médico de turno nos refiere que la paciente está estable clínicamente, quirúrgicamente, y nosotros como institución estamos comprometidos hasta las últimas consecuencias a brindar el apoyo a los padres. Pero ¿qué es lo que opinan los bolivianos sobre ese tema? Justamente salimos a las calles para que las personas nos respondan. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que proponen? Las respuestas son las siguientes. No, sería lo mismo en Bolivia que sea. ¿Sí? Porque hay alto de feminicidios, violaciones, más que todo hay discriminación a las mujeres. Eso yo diría. Debería aplicarse lo mismo. Lo mismo. Que los encarcelen por toda su vida, que no salgan. No salgan. Porque los dejan salir y vuelven a cometer lo mismo, entonces es en vano. Que debería ser igual, porque después de que tantas cosas están pasando por acá, me parece que ya no hay respeto a la mujer. Castración química. Sí. A meter al cárcel, pues no
matarle pues por violadores. ¿Cómo van a hacer eso a los menores de edad, arma de 8 años? La castración química, Andrea. Sí, es lo mejor. Sí, para una elección. ¿Pero qué es la castración química? Es el uso de fármacos para reducir el líbido, la actividad sexual, y es una forma legal de castigo en países como Corea del Sur, Polonia, República Checa y en algunos estados de Estados Unidos, pero es considerada como una pena cruel e inhumana por parte de Amnistía Internacional. Nosotros queremos que usted participe al 776-77221, repito, 776-77221 es el número de WhatsApp que tenemos para que usted también pueda participar. Yo quiero leer lo que dice la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Al respecto dice, tiene que ver con lo que también mencionaba la doctora Echavarría y también lo que dice Miriam. Si bien la castración química logra la inhibición casi total de la erección, no impide que el agresor o depredador sexual pueda seguir violando a través de instrumentos o mecanismos análogos a la penetración. Creo que estamos dentro de lo que decía la doctora, ¿no es cierto, Daniel? Exactamente. Bueno, yo creo que para englobar la idea es eso, no es un problema biológico, es un tema psicológico. Así es. ¿Cómo se puede tratar ese tema? ¿Qué alternativas tenemos en medio de, supongo yo, un sistema judicial tan precario como el que tenemos en América Latina, no solo en Bolivia? Bueno, se habló en algún momento, Denise, de que se tendría que cambiar todas las leyes, el Código Penal, pero hasta el momento... No, ahí estamos, seguimos hablando de lo mismo. Pero como decíamos y reiteramos, realmente es un tema psicológico, como bien lo decía Daniel. Definitivamente esa mente perturbadora que tiene el violador y que de hecho durante varias evaluaciones que se han realizado, es que sobre todo el violador quiere ejercer ese poder, ¿no es cierto?, sobre la mujer, en este caso sobre los menores, y no solamente se trata del líbido. ¿Qué dices tú, Pamela? Justamente a lo que va Denise. Nosotros no podemos patologizar a todos los violadores, porque eso hace que puedan carecer de condena pensando que están enfermos, ¿no? O sea, no es una condición patológica la que los violadores tienen. En este caso, un pederasta, no un pedófilo, sino un pederasta, que es alguien que comete un acto de vejación sexual contra un niño. Hay una diferencia entre el pedófilo y el pederasta. En este caso, digamos, cuando nosotros queremos aplicar estas medidas, no voy a hablar del caso de Perú porque no conozco exactamente cómo tendrían que cambiar la legislación, pero sí te puedo decir de Bolivia que las penas de muerte, la castración química o la castración quirúrgica o física, digamos, tienen unas tendencias fascistas y aparofóbicas, porque van destinadas a seguir perpetrando el sistema capitalista, donde los pobres salen perdiendo porque no tenemos un sistema judicial que realmente, y tampoco un sistema de investigación que pueda decirte a ciencia cierta si es que hay personas que han cometido o no el crimen. Mira lo que le pasó a Jerry Fernández, sin ir lejos. Y hay que hablar de toda una larga lista de judicial precario. Hemos hablado durante los últimos 7 años de cumbres judiciales nacionales y hemos cambiado un montón de leyes, pero no hemos llegado a nada práctico. Exactamente, deberíamos cambiar todo un sistema que permite que, por ejemplo, los agresores estén libres, no hay transparencia en los procesos, se tiene que sufrir un montón, se tiene que someter a la víctima N veces. Es decir, deberíamos cambiar todo un sistema que andar enfocándonos en si hay una castración química, que es lo que propone Del Castillo en Perú. Sí. Y que no sé cómo le puede ir, porque en realidad en unos meses, si tú dejas de tomar esta medicación, vas a seguir violando. Claro, a ver, permíteme, vamos a ver cuál es la opinión también de la doctora Echavarría sobre lo que estamos comentando. Doctora, usted que es penalista, a ver, ¿qué opinión tiene de lo que está escuchando? Quiero hacer una aclaración en un temita muy puntual. Ya no quiero que minimicemos en ningún momento la pedofilia. ¿En qué sentido? No olvidemos que la pedofilia viene a ser, digamos, una parafilia, ¿ya? Entonces, que está, digamos, diagnosticado dentro de lo que viene a ser el tratamiento, digamos, de los desórdenes psiquiátricos. ¿Y en qué sentido yo voy a decir, ya? Si bien es cierto, digamos, el pederasta es el que viene a perpetrar el delito, el que llega a tocar al
al niño, ya sea abusándolo sexualmente o violándolo, para que entendamos la diferencia entre abuso sexual y violación, no olvidemos que muchos pedófilos, aunque no toquen niños, consumen ya lo que es el tema de la pornografía, en el cual, digamos, se registra el abuso sexual a niños. Y ese es un tema que nosotros en nuestro país está sancionado y que se ha disparado en Bolivia desde el año 2020, que no tienen idea. Entonces quiero también, digamos, eso que lo tomemos en cuenta. Aunque yo entiendo, digamos, el enfoque que tiene, digamos, decir, por ejemplo, el violador no es un tema, digamos, de que hay una enfermedad o no hay que patologizar. En el caso, digamos, del tema del niño, en la mayoría, digamos, de los pederastas, hay un tema en el cual, digamos, sí o sí, más allá de lastimar, digamos, a un niño, más allá de ejercer poder sobre un niño, es algo que no es normal y que responde a una conducta en la cual, digamos, esa persona va a seguir queriendo, haciendo daño. Yo le quiero leer los comentarios, porque mientras usted habla y mientras todos hablamos, van pasando los comentarios que son terribles. Lo que piden es duro. Miren, Carlos Osinaga dice: violador es violador, nada justifica... Perdón, ¿podemos ir un segundo hacia atrás? A ver, Carlos, gracias. Violador es violador, nada justifica castración quirúrgica, es la sanción como ejemplo. A lo cual yo me pregunto, como decía Pamela, ¿y qué pasa si llega un caso como el de Jerry Fernández, que lo metieron en la cárcel por el caso Bebé Alexander y era completamente inocente y salió el audio de la Pacajes hablando borracha? Bueno, siguiente mensaje, a ver. Dice Virginia: castración química, previa investigación de su inocencia o culpabilidad. Siguiente mensaje. Reinaldo dice: de una vez, señores autoridades, castración química. Siguiente mensaje. Rosario: pena de muerte, son gente que no vale la pena que vivan. Dice Rosario Villazón. Siguiente mensaje: pena de muerte en nuestro país para violadores. Bueno, como usted ve, doctora, la gente pide endurecimiento de las penas, ¿no? Aunque el sistema no funcione realmente bien, el sistema judicial, creo que usted lo conoce eso mejor que nadie, doctora. Es que hay algo que yo quiero indicar de lo que es legislación comparada. Perú tiene sanciones más drásticas que Bolivia, porque, por ejemplo, ¿cuál es, digamos, la sanción máxima que tenemos dentro de lo que es el sistema penal boliviano? 30 años sin derecho a indulto, en casos de infanticidio, en casos de feminicidio o en casos, digamos, por ejemplo, de violación a niño, niña, adolescente con agravante. Pero en Perú son mucho más drásticos y ya ellos tienen considerado, digamos, lo que es el tema de cadena perpetua. Entonces pienso, por eso es que yo creo que lo de Pedro Castillo es una medida totalmente populista que viene, digamos, al calor de querer de alguna u otra manera ganarse puntos ante la rabia de la población. Pero lo vuelvo a repetir, por favor, quiero que me entiendan todo. Y yo sé que a la gente tal vez le va a chocar o le va a molestar. La castración química no es la solución. Se aplica solamente en Alabama, solamente en California, cuando son violaciones a niños, ¿ya? Pero, por ejemplo, son sistemas penales en el cual tienen el seguimiento, porque si no se los da, digamos, cada 3 meses, cada 6 meses, según el medicamento que se va a comprar, que puede costar 200, 300, 500 dólares, ¿ya? No sirve de nada, porque es durante 2 meses, durante 3 meses, que le cortan el líbido sexual que le produce la erección. Disculpen que hable así, pero la persona, digamos, que viola a un niño, el tema no es totalmente, digamos, un asunto de hormonas y de órgano genital. Va más allá del querer, digamos, lastimar, dañar a un niño, y lo va a seguir haciendo porque el pederasta es reincidente. Entonces, el problema es que la castración química no ha podido bajar la reincidencia, y esa persona que está sufriendo, o sea, esa persona que va a tener, digamos, la sanción de castración química, ¿ustedes creen, digamos, que en la mente no va a querer, digamos, maniquear, lastimar a los niños de otra manera que no sea precisamente el tema, digamos, de violación? O sea, lo puede lastimar con toques impúdicos, lo puede lastimar de otra manera. Correcto. Entonces, eso
quiero, digamos, que entendamos y también que comprendamos que también un gran flagelo contra los niños es todo este tema de lo que es la pornografía infantil. Totalmente, doctora Echevarría, por favor, si me permite, quisiéramos conocer un poco más el tema de las leyes. ¿Qué dice el Código Penal, como usted lo decía, tanto en Perú como en nuestro país? Porque este es un tema recurrente que se lo debate no solo ahora. Por ejemplo, en Perú se lo debatió más o menos por el año 90, pero hay contradicciones tanto en el Código Penal, pero también en la Constitución Política. Mire, ellos tendrían, digamos, que abrir, digamos, la Constitución Política del Estado, porque la castración química no está, digamos, contemplada. Incluso, digamos, lo pueden desde lo que viene a ser un debate constitucional, poder, digamos, de alguna u otra manera hacer caer dentro de lo que es el Congreso. Lo vuelvo a repetir, ellos tienen lo que se considera, digamos, también, o lo llaman en Argentina, lo que viene a ser, digamos, la cadena perpetua. Pero, por ejemplo, Perú, digamos, incluso ha hecho condenas de 50 años. O sea, a lo que me voy es que yo pienso, digamos, que si lo que queremos es la sanción dura, Perú es un país que ya lo tiene, que incluso tiene leyes más duras que Bolivia. Lo vuelvo a decir, es una medida populista al calor para salir, digamos, por la rabia y ganarse la simpatía, digamos, de la población, que obviamente está molesta y está dolida porque el crimen de esta pequeña realmente no tiene nombre, o sea, lo que ha sucedido. Abogada, permítame hacerle una pregunta sobre ese punto. Evidentemente, cuando uno habla de leyes, parece letra muerta, porque nos ponemos en los zapatos de los familiares y dicen, bueno, ok. Al igual que yo, muchos tienen un criterio al respecto y dicen, no es la alternativa a la castración química, menos pensar en pena de muerte. Pero poniéndonos en los zapatos de los familiares, seamos constructivos. ¿Qué alternativas tenemos para dar satisfacción a la familia y decir, bueno, por lo menos se hizo justicia? ¿Qué alternativas tenemos con nuestra realidad, con este sistema judicial que tenemos, o como el que se cuenta en Perú? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles recomienda? Ya, la alternativa que yo recomendaría como penalista es, por ejemplo, que en Bolivia existiera, digamos, la acumulación de pena y que se cree dentro de lo que es régimen penitenciario, ya, los pabellones dentro de las cárceles para los violadores, dentro de las cárceles de máxima seguridad, en el cual obviamente no puedan tener acceso nunca, digamos, ni derecho de visita niños, porque recordemos que nuestras cárceles, ya a nivel nacional, ha habido, digamos, situaciones en las cuales, por ejemplo, recordemos que hace años intervino Palmasola porque ocurrió una violación a una niña, digamos, en el PC4, ¿ya? Entonces, los violadores deberían estar en régimen de máxima seguridad y en cárceles en las cuales no tengan, digamos, acceso ni el ingreso, digamos, a niños. Eso también hay que estudiar. Y para mí, la medida de pena para que nunca estas personas puedan salir jamás a la calle. Gracias, doctora, por habernos dado estos minutos. ¿Qué ganás cortándole el líbido? O sea, y tiene que ser toda la vida. O sea, es un gasto que ¿quién lo va a asumir? No, el gobierno no puede asumirlo. Gracias, doctora, por su opinión, por siempre estar bien informada y por habernos compartido estos minutos. Gracias. Le mandamos un saludo. Muy bien. Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? No, sí, pero seguiríamos debatiendo, pero tenemos también cosas importantes con Denise. Sí, pero fue dura, la doctora dijo, sí, es una medida populista la del presidente de Perú. No funciona. Y lo que tiene que pasar, y por ejemplo en un país como Bolivia, pedir que haya pena consecutiva, pedir que haya un cambio judicial. Eso. Y efectivamente lo que necesitamos hacer es seguir manteniendo un estado de derecho. Eso venimos pidiendo hace tantos años, Pamela, pero bueno, es cambiar el código, cambiar las leyes. 50 años como en el Perú. Y lo que hablábamos... Quizás ser más eficientes con lo que tenemos. Sí, a ver, vamos con Denise, por favor.